Abuelos, malcriadores o criadores. Vamos a hablar primero de los malcriadores, es decir, de los abuelos que hacen de abuelos, que algunos dirían son los padres al cuadrado, pero es una relación distinta, única, tanto para los nietos como para los abuelos. Los abuelos logran de los chicos la frescura, el juego. Se supone que aquellos abuelos que son militantes como abuelos, mejoran la calidad de vida porque traen esa alegría, la frescura que solamente los nietos pueden aportar. Pero para los nietos también eso es un vínculo único, porque les da seguridad, le aumenta la autoestima, son los que aportan esa ternura y ese espacio de juego cuidado, con seguridad y a su vez sin tanto límite. Por lo tanto, no es un espacio estresante, que es el que muchas veces sienten en su casa con sus propios padres. ¿Por qué? Porque las exigencias, porque hay mucha más responsabilidad siendo padres, por lo tanto es un vínculo que vamos a hablar de que tiene por lo general tensión. En cambio, con los abuelos no ocurre esto. Pero hay una gran cantidad de abuelos que son criadores, porque con las demandas de hoy muchos papás necesitan de la asistencia de los abuelos. Y entonces esto se complica muchas veces a nivel de mapa familiar. ¿Por qué digo? Porque, bueno, estos abuelos tienen que tener autoridad y poner límites, muchas veces se sienten agotados, a veces no del todo apoyados por los padres, pero otras veces hacen alianza con alguno de los padres y a veces dejan al otro afuera. Vamos a ver después en los mapas familiares que yo voy a estar mostrando cómo son las distintas relaciones, a veces de padres y abuelos. A veces el abuelo es el que manda en la casa, tanto a sus propios hijos como a los nietos. Otras veces el abuelo está en unión y en complicidad con uno de los, en general con su hijo o hija, y a veces deja al otro afuera. Otras veces los papás, utilizan a los abuelos, pero no les dan ninguna cabida, más que el de la asistencia cuando ellos no están. Con lo cual, los abuelos muchas veces se sienten agotados y desplazados. Puede haber vínculos de tensión. Hay incluso sociedades donde esto es casi una tradición, que son los abuelos los que cuidan a los hijos porque cuando son padres tienen que trabajar. Entonces la crianza está siempre desplazada hacia los abuelos. Estos abuelos a veces ejercen de padres por primera vez cuando son abuelos. Pero cuando hay estos desplazamientos, es interesante ver qué pasa a nivel de la situación familiar, que por supuesto no es fácil. Nosotros vamos a trabajar los vínculos en este sentido, los vínculos de competencia, los vínculos de alianza. Hay chicos que se sienten con mucho poder, y cuando ese poder es como desmedido y hace frente, por ejemplo, a uno de los padres, uno se pregunta en los hombros de quién está subido. Porque un hijo que tiene una fuerza mayor que uno de sus padres o de su abuelo es porque está montado sobre el otro. Bueno, estas son alianzas que suelen darse en esta dinámica familiar.
Por eso es importante que cuando los abuelos son los que crían o tienen la responsabilidad del día a día de sus nietos, las reglas estén muy claras, que los límites sean consensuados dentro de todo el grupo familiar, que no estén descalificándose unos a otros, que cada uno tenga su espacio y su lugar. El abuelo no es un niñero cuando tiene que criar, tiene que tener determinado poder, pero tiene que saber hacerle lugar a los padres cuando estos están, reconocerlos y los padres no entrar en competencia. Toda esta realidad y esta dinámica familiar que se va armando entre todos y que de pronto despierta celos, competencias y alianzas, es importante que la veamos. Por eso yo voy a hacer mapas familiares para que ustedes aprendan cómo se hace un mapa y cómo hacérselo o cómo identificar el de la propia familia. Entonces, vamos a hablar de mapas familiares para que ustedes puedan hacerlo y darse cuenta en qué lugar están, con o sin abuelos, ¿no? Puede que el mapa va a servir para incluir a toda la familia. Cuando hay abuelos que son abuelos, es decir, en el rol de padres al cuadrado, entonces tendrán un lugar en el mapa distinto al que tienen cuando son abuelos de crianza.